Dice la Biblia, Primera Reyes capítulo 9, vamos a participar de la cena en breve. Pero antes quiero dejarles el mensaje de Dios. Síntomas de un creyente sin presencia. Y espero que usted pueda estar atento a la palabra, a la revelación de Dios. Dice Primera Reyes capítulo 9, versos 6 y 7. Si ustedes o sus hijos no guardan mis mandamientos, entonces cortaré a Israel y la echaré de mi presencia. El Señor promete que aquellos que no lo obedecen serán cortados de la presencia de Dios. No hay una tragedia más grande en esta vida que perder la presencia de Dios. No hay. No hay una tragedia más grande que perder a Dios. Por eso Caín lo sabía muy bien. Después de su pecado y de su desobediencia, Dios lo cortó de su presencia. Y entonces él dijo en Génesis 4:13, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de tu presencia. David estaba aterrado con la idea de perder a Dios. Después de su pecado con Betsabé, el profeta Natán se acercó a él y trayendo un mensaje de Dios le dijo: tus hijos te harán sufrir mucho y alguien muy allegado a ti se va a quedar con tus mujeres. Y pareció no importarle mucho eso a David. Lo que realmente David quería era no perder la presencia de Dios. En el Salmo 51, verso 11 dice: no me expulses de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. ¿Quiénes son los que pueden perder la presencia de Dios? ¿Quiénes son las personas que podrían perder la presencia de Dios? Solo los desobedientes. Solo los desobedientes pierden la presencia del Señor. El caso típico en la Biblia es Saúl, que comenzó tan bien su ministerio lleno del poder del Espíritu Santo, pero terminó tan mal sus días porque Dios se distanció de él a causa de la desobediencia y del pecado. Hermanos, la peor tragedia que acarrea la desobediencia es que somos cortados de la presencia de Dios. Dios se aleja, se distancia de aquellos que insisten en vivir en pecado. En Primera Samuel capítulo 15, verso 11, dice: lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Entonces, Primera de Samuel 16:14, dice: el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y lo reemplazó con David. ¿Te das cuenta? La peor tragedia que acarrea el pecado y la desobediencia es que somos cortados de la presencia del Señor. Dios se distancia, se aleja de aquellos que persisten, insisten en caminar en la desobediencia. Quiero que veamos a continuación qué es lo que le ocurre a una persona que pierde la presencia. En primer lugar, sus oraciones no son contestadas, ni escuchadas, ni contestadas. Primera de Samuel 28:15 refleja lo que le pasó al desobediente Saúl.
Estoy desesperado, dijo él. Los filisteos me hacen la guerra y Dios me ha abandonado. Ya no me responde. El pecado bloquea las líneas de comunicación con el cielo. El pecado hace que el cielo se cierre, que Dios no escuche nuestras oraciones, que Dios no conteste nuestras oraciones. Como dice Deuteronomio 28:23, arriba los cielos se ponen rígidos como el bronce y abajo la tierra se vuelve dura como el hierro. Cielos de bronce, tierra de hierro, lo que significa que el cielo no responde y la tierra no te da tu bendición. La consecuencia de la desobediencia. ¿Hay algo que no está fluyendo en ti en este tiempo? Habría que pedirle al Señor que nos examine, porque podría ser la consecuencia. Si Dios no está respondiendo tus oraciones, si hay algo que no está fluyendo, podría ser la consecuencia de un pecado que no has confesado, de un pecado que Dios no ha perdonado, de un pecado que Dios no ha juzgado debido a tu insistencia en la desobediencia. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos examine, pues puede ser que haya algún pecado que esté escondido en nuestra vida y que Dios no haya juzgado todavía. La segunda característica de una persona que pierde la presencia de Dios es que vive bajo maldición. Deuteronomio capítulo 28, verso 1 en adelante. Sería muy bueno en esta semana leerlo en nuestros devocionales, en todas las versiones que podamos, despaciosamente, cuidadosamente. Dice Deuteronomio 28, lo achiqué al extremo por razones de tiempo. Dice, si obedeces al Señor en todo. Diga conmigo, en todo. Porque nosotros somos selectivos en obedecer los mandamientos del Señor. Pero ahí dice, si obedeces al Señor en todo, vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor te bendecirá y te dará prosperidad. Pero si no lo obedeces, vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. El propio Señor te enviará maldiciones. ¿Quién? Dios. No el diablo, no tus enemigos, no el gobierno, no el jefe. ¿Quién te va a enviar maldiciones? Dios, el Señor. El propio Señor te enviará maldiciones. Te afligirá con enfermedades. ¡Wow! Y las calamidades te perseguirán hasta la muerte. El Señor te va a castigar, andarás a tientas, sin sabiduría, y nadie vendrá en tu ayuda. Todas estas maldiciones te perseguirán y te alcanzarán hasta que quedes destruido. ¿Qué clase de evangelio nos han estado predicando? ¿Qué clase de evangelio hemos estado escuchando? Dice Deuteronomio 28:20. El Señor enviará contra ti maldición, confusión y fracaso en toda la obra de tus manos, hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y exterminado por tu mala conducta y por haberme abandonado. ¿Qué clase de evangelio hemos estado escuchando? He oído decir que Dios no maldice ni le roba a sus hijos. Será a sus hijos obedientes a quienes Él no le roba ni les maldice. Pues la Biblia dice que a los hijos rebeldes y desobedientes hasta las bendiciones que un día les dio se las va a volver a quitar. Dice Malaquías capítulo 2, verso 2. Si no me obedecen, ni aprenden a respetarme, yo
no el diablo, no tus enemigos, no el que te envidia. Yo los maldeciré y voy a cambiar en maldición mis bendiciones para ustedes. Les juro que así lo haré. Habla de Dios maldiciendo a sus hijos rebeldes. Hermanos, eso de que Dios no nos roba y que Dios no nos maldice es a los hijos obedientes. Pues a los rebeldes y desobedientes dice que hasta las bendiciones que un día te dio las va a convertir en maldiciones. ¿En serio? He oído decir que no tenemos un Dios enojado. No estará enojado con los hijos obedientes, pues la Biblia dice en el Salmo 7, verso 11, que Dios está airado todos los días contra el impío. Todos los días se enoja contra los malvados. La gran mentira del diablo es hacernos creer que todas estas calamidades, estas tribulaciones, estas maldiciones que registra el Antiguo Testamento se cancelaron. Hermano, pastor, todo eso se canceló el día en que Jesús murió en la cruz del Calvario. Esa es la gran mentira del diablo. Hacernos creer que ese es el Dios del Antiguo Testamento. Y bajo ese pretexto de que vivimos bajo la gracia, nunca asociamos las catástrofes naturales como la que estamos viviendo en estos días. Nunca asociamos las aflicciones, los tormentos que nos golpean día tras día con nuestros pecados. Nunca. Deberíamos hacer un mea culpa para ver, pues la Biblia dice en Deuteronomio, pues la Biblia dice en Levítico, pues la Biblia dice en Malaquías, que la desobediencia atrae maldición, atrae tormento, atrae enfermedad, atrae depresión. Eso es lo que dice la Biblia. Y para aquellos que piensan que esto es del Antiguo Testamento, como si tuviéramos una Biblia donde una parte tiene menos valor que la otra y donde un Dios cambió y ya es diferente cuando la Biblia dice que Dios no cambia. Los remito al Nuevo Testamento, a Romanos capítulo 2, verso 8. Pablo dijo: Dios castigará terriblemente a quienes anden en caminos perversos. No importa si es cristiano o no lo es. No importa si ha confesado con su boca que Jesucristo es el Señor. No importa que venga todos los domingos a la iglesia. No importa que sea el pastor de la iglesia. La Biblia dice: Dios va a castigar terriblemente a quienes anden en caminos perversos. La ira de Dios caerá sobre ellos. Habrá dolor y sufrimiento. Hermanos, el pecado es el peor negocio de la vida. Hermanos, la desobediencia y el pecado atrae maldición, atrae dolor, atrae sufrimiento. Habrá dolor y sufrimiento ¿para quiénes? Para los que continúen en sus pecados. Pero habrá paz, gloria y honra de Dios para quienes obedecen al Señor. La gran pregunta que yo tengo que hacerte, a lo mejor alguien puede ayudarme porque no he encontrado la respuesta todavía. Si la obediencia atrae la presencia de Dios, si la obediencia te atrae la bendición, dice: hagas lo que hagas y vayas donde vayas, vas a ser bendito. Dios te va a prosperar y Dios te va a bendecir. Si obedeces en todo, si la obediencia atrae la presencia, si la obediencia atrae la bendición, ¿por qué entonces, que alguien me explique, por qué entonces estamos tan empeñados en proteger y apañar el pecado de nuestra vida? ¿Alguien puede explicármelo? De verdad se lo pido. Si la desobediencia y el pecado es el peor negocio, que atrae dolor, sufrimiento, enfermedad, depresión y catástrofe, si atrae la maldición de Dios, que alguien me explique entonces por qué.
Nosotros, en lugar de tomar el camino de la obediencia, el camino de obedecer a Dios, el camino de la santidad, tomamos el camino del pecado y de la desobediencia. Que alguien me explique por qué. ¿Por qué apañamos el pecado en nuestra vida? ¿Por qué a capa y espada protegemos cuando alguien nos hace ver? Y si ese alguien tiene autoridad espiritual, es nuestro líder, es nuestro pastor, o es el Espíritu Santo que te hace ver que hay un área de tu vida que no está bien. ¡Wow! Nosotros defendemos a capa y espada y protegemos el pecado en nuestra vida. No lo toquen. Y estamos dispuestos a dar la vida por ese pecado que atrae maldición sobre tu vida, dolor, sufrimiento. Que alguien me explique. Pero de verdad les digo, que alguien me explique por qué. Porque no lo entiendo. Si la Biblia es tan clara y dice que la maldición de la desobediencia atrae la maldición y te separa de Dios, pero la obediencia te da la presencia y te conduce por el camino de la prosperidad. Que alguien me explique, pero de verdad le digo, ¿por qué insistimos tanto en pecar y en desobedecer? Porque no hay ningún rédito siguiendo ese camino. ¿Qué es lo que le ocurre, pastor, a una persona que pierde la presencia? Sus oraciones no son escuchadas, vive bajo maldición. 3, está desprotegido espiritualmente. Primera de Samuel 16:14. Dice: el Espíritu del Señor se apartó. No leímos al principio: si ustedes o mis hijos me desobedecen, no guardan mis mandamientos, entonces voy a cortar a Israel, los voy a expulsar de mi presencia. Saúl hizo tanto, siguió el camino de la desobediencia, del pecado, y un día el Señor dijo: basta. Y se apartó, se distanció de Saúl. Qué tristeza, ¿no? Y eso es lo que puede ocurrirnos a cualquiera de nosotros. Primera de Samuel 16:14 dice: el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Y en su lugar, el Señor, ¿quién? El Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. ¿Quién se lo envió? El Señor. Si Dios no nos gobierna, el pecado y Satanás tomarán posesión de nuestras vidas. Las personas que pierden la presencia del Señor viven sin paz. Al igual que Saúl, viven atormentadas, afligidas y deprimidas. Hermanos, lo acabamos de leer, atrae enfermedad, atrae depresión. Saúl comenzó a estar atormentado, deprimido, tenía un delirio persecutorio. Todo el mundo, él creía que todo el mundo lo perseguía para hacerle daño. Él creía que nadie lo quería. Existe una clase de depresión y entiendo que es exclusivamente médico. Pero también hay muchos casos de depresión entre los creyentes que se debe a la partida del Espíritu de Dios por la desobediencia. Hermanos, así estaba Saúl, estaba deprimido y la causa, el origen de su depresión era espiritual. Había desobedecido tanto a Dios que Dios se retiró y le envió un espíritu que lo atormentaba, un espíritu que lo deprimía y estaba absolutamente deprimido. La música que él contrató a David para que venga a tocarle música. Y la música que David le tocaba en el palacio le ayudaba en los momentos críticos, pero no le solucionaba el problema. Y no le solucionaba el problema porque el origen del problema era espiritual.
Y él quería remediar su locura y su depresión espiritual con la musicoterapia. Y la musicoterapia en este caso no sirve, porque el origen del problema no era físico, el origen del problema era espiritual. Y entonces no era la musicoterapia la que le iba a ayudar, sino el que él siguiera el camino del arrepentimiento y de la obediencia nuevamente. En lugar de arrepentirse de sus pecados y entregarse por completo a las disciplinas espirituales, pretendía remediar la depresión, como hacen muchos creyentes hoy en día. Pretenden remediar un conflicto, salir del tormento, de una aflicción o de una depresión, utilizando recursos físicos, cuando el origen de ese problema es espiritual. Deberíamos examinarnos y ver si el origen de nuestro problema, de nuestra aflicción o de nuestra depresión es espiritual. Pues las pastillas, las terapias, la consejería y la medicina convencional no te va a ayudar, hermano. Si el origen de tu problema es espiritual, lo que necesitamos es volver a obedecer, volver por el camino de la obediencia, el arrepentimiento. El arrepentimiento genuino y la obediencia absoluta producen grandes resultados, hermano. Pruébalo. Deja de gastar dinero y de andar de acá para allá buscando una solución. Si el origen de tu problema es espiritual, entonces la solución es espiritual. Arrepentimiento, confesión de pecado y obediencia a Dios. Y va a ver cómo se te soluciona el problema. ¿Qué es lo que le pasa a una persona que perdió la presencia? Sus oraciones no son escuchadas, vive bajo maldición, está desprotegido espiritualmente. Y 4, es una persona que reconoce sus pecados, pero nunca cambia. Así era Saúl. Saúl solía admitir lo mal que se comportaba. Cuando el profeta Samuel le reprochó no haber exterminado a todos los amalecitas, él dijo: sí, he pecado. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 24. Es cierto, he pecado. Reconoció su maldad cuando David le perdonó la vida en la cueva. Primera de Samuel 24, 17. Eres más leal que yo, le dijo Saúl a David. Eres más leal que yo. Has sido bueno conmigo y yo en cambio he sido malo. Finalmente él reconoció su malicia cuando David volvió a perdonarlo en la cueva. Primera de Samuel 26, 21. Saúl confesó: he pecado, he sido un tonto y he estado muy, pero muy equivocado. Pero pese a todas estas confesiones, él nunca cambió su corazón. Pese a todas estas confesiones que él hacía, su corazón nunca cambió. Al contrario, se endurecía cada vez más. Y así son muchos creyentes. Tienen periodos de destellos espirituales y lloran y se arrepienten y le dicen a Dios que van a cambiar, que las cosas van a cambiar, pero no cambian, no hacen los ajustes necesarios para cambiar y vuelven a pecar en el mismo lugar, con la misma persona, haciendo lo mismo que hicieron muchas otras veces. Así era Saúl. Evidencia de una persona que ya no tiene presencia. Que en esos momentos espirituales le dice a Dios que va a cambiar definitivamente, pero nunca lo hace. Esas personas se sienten en paz porque creen que obedeciendo 9 de cada 10 veces que son tentados es suficiente. Hago mi mayor esfuerzo, De cada 10 veces que soy tentado a mentir, 9 no lo hago. Y creen que es suficiente. Padecen de una enfermedad espiritual llamada obediencia selectiva. Por ejemplo, son un 10 obedeciendo en el área de las finanzas, trayendo sus diezmos, sus ofrendas al Señor.
tratan de mantenerse en integridad en el área del dinero, pero son un 0 en la sexualidad. O son un 10 en el área de la sexualidad y un 0 en el área de las finanzas. Aquellas personas que se congregan pero no tienen en cuenta su vida de oración. Son campeones en el trabajo, pero un desastre en la familia. Tienen un 10 en la vida social, pero un 0 en la vida espiritual. Hermanos, creer que porque somos diligentes en muchas áreas de nuestra vida espiritual, Dios va a disimular aquella área de nuestra vida que no queremos rendirle a Dios, que no queremos ajustar a la voluntad de Dios, es una mentira que nos va a llevar al desastre. Al principio leíamos en Deuteronomio 28, si obedeces en todo, dice la Biblia. Vayas donde vayas y hagas lo que hagas, serás bendito. El Señor te bendecirá y Él te prosperará. Pero si no obedeces, vayas donde vayas y hagas lo que hagas, serás maldito. Wow. Después de haber visto lo que le pasó a Saúl por desobedecer, seguiremos bebiendo del agua sucia de la mala doctrina, sin convicción de pecado, despreocupados por la presencia y sin respeto por los mandamientos del Señor. Vamos a seguir bebiendo de esa agua sucia, de esa mala doctrina. Saúl era desobediente porque tenía una mala relación con Dios. ¿Y cómo lo sé? Porque siempre que habla de Dios, habla como de una persona que no conoce. Presta atención en cómo utiliza las palabras. Primera de Samuel 15:15. Saúl dijo, y es cierto, que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, pero van a sacrificarlos al Señor, tu Dios. Saúl hablándole a Samuel y diciendo tu Dios. El Dios de Samuel no era también el Dios de Saúl. El Dios que había elegido a Samuel no era el Dios que lo había elegido a él. El Dios que había ungido a Samuel no era el Dios que lo había ungido a él. Sí, pero como él había descuidado la carpa del encuentro, había descuidado su relación con Dios, entonces Jonah lo conoce. Habla de un Dios que él no conoce, tu Dios, como aquellos que dicen, ¿qué piensa tu iglesia? Le dice un creyente al otro. O un creyente, ¿qué piensa tu iglesia? Ah, ¿y no es la tuya también? ¿Qué piensa la iglesia? Porque él no se siente parte. Él no es iglesia. Primera de Samuel 15:30. Vuelve a decir Saúl, te ruego a Samuel, te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo para que adore al Señor tu Dios. No es mío, es tuyo. Y el pueblo de Israel sigue el ejemplo de su líder. Su líder descuida la relación con Dios, no acepta levantar la carpa del encuentro todos los días, no acepta la invitación de Dios de disfrutar de la intimidad. Lo más precioso que yo les dije que tenemos es nuestra relación con Dios y que no tenemos que descuidar, porque si descuidamos lo más precioso que tenemos, que es nuestra relación con Dios, todo se va a venir abajo, hermano. Te lo reitero, te lo repito una y mil veces. Le pasó a Adán y Eva, le pasó a David, le pasó a Saúl y le pasó a todos los hombres de Dios que descuidaron el lugar secreto. Todo comenzó a ir para abajo. Y no se sale del pozo si no resucita primero tu relación con Dios, tu vida espiritual. Así que tenemos al pueblo que hace lo mismo que el líder. El líder descuida el lugar secreto y habla de Dios como de tu Dios, y entonces el pueblo hace lo mismo. Dice 1 Samuel 12:19. Le dijeron a Samuel, el pueblo, ora al Señor tu Dios. El Dios de Samuel no era el Dios del pueblo. El Dios de Samuel no era el Dios del pueblo de Israel. Claro que lo era, pero desde tiempo de Moisés el pueblo había rechazado la invitación a tener intimidad con él.
En Éxodo capítulo 20, verso 19, el pueblo le dijo a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente. Así que el pueblo se mantuvo a distancia del Señor. ¿Cuántos creyentes tenemos a distancia del Señor? Es el Dios del pastor, es el Dios del vecino, es el Dios del otro, pero no es mi Dios, porque no lo conocemos. Así que como Saúl despreciaba la intimidad con Dios, el pueblo hacía lo mismo. Como es el líder, van a ser sus seguidores. Como es el líder, va a ser su célula. Como es el líder, va a ser su iglesia. Pastor, ¿cómo recuperamos la presencia de Dios? ¿Cómo hacer para revitalizar nuestra vida espiritual? Pastor, hay un solo camino y está diseñado, trazado en la palabra del Señor. Joel 2:28. Después de hacer todas esas cosas, prometo presencia, derramaré mi espíritu, vendrá un avivamiento. Presencia y avivamiento. Después de hacer todas estas cosas, ¿a qué se refiere Joel con hacer todas estas cosas para que venga la presencia nuevamente y para que venga el avivamiento? ¿A qué se refiere? El mismo libro de Joel nos da la respuesta. Dice Joel 2:12 en adelante: vuélvanse a mí, y es para el pueblo de Dios. Vuélvanse a mí, acérquense con ayuno. ¿Ayuno? ¿Qué es eso, pastor? Ayuno, llanto y luto. Luto por el pecado, luto por haber entristecido al Señor. Ayuno, llanto y luto. Congreguen al pueblo, purifiquen, santifiquen la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, lloren, ministros del Señor, entre el pórtico y el altar. Disciplinas espirituales, la combinación de disciplinas espirituales para volver a tener la presencia de Dios. La cosa que no hizo Saúl. Saúl dijo: vamos a probar con la musicoterapia. Y no te funciona. Vamos a probar con esto y con aquello. Y no te funciona. Porque el remedio, cuando el origen de un problema es espiritual, el remedio tiene que ser espiritual. El remedio, según la palabra, es volver a Dios, acercarnos a Él con ayuno, llanto y luto, volver a confesar pecado, volver a congregarnos, volver a levantar la carpa del encuentro que está derruida. Así lo dice Dios, ¿eh? Dice en Jeremías capítulo 10, verso 20: devastada está mi carpa y rotas todas mis cuerdas. Mis hijos me han abandonado y ya nadie arma mi carpa. Ya no hay nadie que arme mi carpa y que levante mis toldos. La gran pregunta que quiero hacerles en esta tarde antes de participar de la cena es: ¿quién de entre nosotros responderá al clamor del Señor y volverá a armar, a levantar la carpa para encontrarse con Dios? Porque estoy seguro que todos nosotros en alguna oportunidad lo hemos intentado, pero no persistimos en el tiempo. Hemos intentado levantarnos temprano, media hora antes de ir al trabajo, pero no hemos persistido. Hemos tratado de orar con nuestra esposa, esposo, y no persistimos. La carpa está derruida, está devastada. No hay nadie quien arme la carpa, dice el Señor. ¿Quién responderá al llamado en esta tarde del Señor a volver a armar la carpa en la casa, a volver a levantar el altar familiar, a volver a levantar la carpa del encuentro para tener un encuentro con Dios? ¿Quién responderá al llamado del Señor y hoy decidirá que con sus hijos van a leer la palabra de Dios, levantarán la carpa y el altar familiar como Dios está clamando? ¿Dónde están aquellos que tomarán en serio la palabra de Dios y van a llorar, a ayunar y buscarán a Dios? ¿Cuántos son aquellos que van a tomar en serio esto de ayunar para buscar el rostro de Dios?
y de venir a las 6 de la mañana para buscar a Dios los martes y levantar la carpa en su propia casa? ¿Dónde están aquellos que nos van a ayudar a clamar día y noche por un avivamiento? ¿Dónde están los que tienen hambre y sed de su presencia y no se conforman con la religión superficial, fría e insípida? ¿Dónde están esas personas? Yo sé que hay personas acá. Yo sé que hay personas acá que van a responder al llamado de Dios. Características de una persona sin presencia. Las oraciones ya no son contestadas. Ya están desprotegidos espiritualmente y viven bajo maldición. Y aunque reconocen sus pecados, nunca cambian. Siempre vuelve como el perro a su vómito, dice. Siempre vuelve al mismo lugar. Pero yo sé que en esta tarde la iglesia no va a pasar, que el mensaje del Señor no va a pasar por alto. Y nosotros ajustaremos nuestra vida para despachar al pecado de nuestra vida y de nuestra casa, que no nos conviene. Hermano, ¿por qué seguir apañando el pecado cuando Dios dice que hasta las bendiciones que un día te dio, te la va a quitar? Que alguien me explique por qué seguir el camino de la desobediencia si nos atrae tanta maldición. No hace falta dirección de Dios ni palabra de Dios. Lo que hace falta es obediencia ahora. Hay demasiada revelación y demasiada palabra. El Señor nos indica el camino. Ya no falta dirección para tu vida. Lo que falta es que obedezcas, tú y yo. Que obedezcamos. Lo que necesitamos ahora es obedecer. Despachar el pecado y acercarnos a Dios. Porque Él dijo, si me obedecen en todo, vayas donde vayas y hagas lo que hagas, serás bendito. El Señor te bendecirá y te prosperará. Y yo le creo. Pero si no me obedeces, vayas donde vayas y hagas lo que hagas, serás maldito. Y yo no quiero eso ni para mi vida ni para la tuya. La dirección de Dios está clara, el camino está claro. Solo falta que obedezcamos al Señor.